Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos una vez más a su programa Respuesta Joven, el cual es hecho por integrantes del Club de Investigación Jurídica y Política, CIJUP. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es digno de debate y pues a propósito del mes patrio vamos a hablar precisamente de eso, de la independencia de México, de los beneficios, de si hay algo que fue perjudicial con la independencia, de cómo se dio, de si pudo haber sido diferente la forma de gobierno. De todo eso vamos a estar hablando el día de hoy y para lo cual me acompaña como cada semana Vanessa Briceño, estudiante de Ciencias Políticas. Vanessa, bienvenida. Gracias, Oscar. Como cada semana también está con nosotros Omar Cavada, estudiante de Derecho. Omar, bienvenido. Muchas gracias a ti. Bueno, y me gustaría que empezáramos contigo, Omar, que nos dieras un pequeño panorama, sí desde tu opinión, pero de cómo se fue suscitando, a tu entender, a tu opinión, la independencia de México. Sí, mira, la independencia de México se da principalmente, muchos historiadores dicen que el fin no era independizarse totalmente de España, sino que España tuviera, porque México era un virreinato, o sea, era un segundo reino de España en América. Dicen muchos historiadores que el objetivo principal no era independizarse, sino que España tuviera un poco más de flexibilización con los mestizos, que les diera más derechos, que no les cargara tanto los tributos, los impuestos de aquella época, que les diera, los ciudadanizara, que no hubiera diferencia entre ellos, que no hubiera mestizos, españoles, criollos, etcétera, etcétera, y que se aboliera la esclavitud. La independencia como tal inicia la madrugada del 16 de septiembre de 1810 y se consuma. Y sí que mencionar ahí, porque creo que ahí empieza la primera distorsión de la historia. ¿Por qué entonces lo celebramos el 15 de septiembre? Se dice que es por el cumpleaños del general Porfirio Díaz, ¿verdad? Sí, de hecho no fue eludido pues exactamente porque así haya sido en la historia, sino fue precisamente, como dice mi compañero, en el cumpleaños por el ego del presidente Díaz, que fue a la fiesta patria en el mismo día de su cumpleaños. Exacto. Y creo que desde ahí ya está una distorsión de la historia. Ajá. Empieza bien, pero no se consuma o no se logra hasta el 27 de septiembre de 1821. 11 años tuvieron que pasar para ser en realidad independientes. Mucha gente dice, tenemos 206 años de independencia, pero en realidad no, se empieza a contar desde 1821, cuando en realidad México es independiente. Y durante este transcurso de la independencia hay varios personajes. Miguel Hidalgo y Costilla, que es el que le inicia, muere en 1811, muy rápido, se lo fusilan. De ahí sigue José María Morelos y Pavón, también es ejecutado, y el que se encarga al último es Vicente Guerrero. La independencia es interesante analizar que la independencia se logra gracias a los españoles, por una parte. En España, en 1820, sale una constitución, la Constitución de Cádiz, y al rey lo obligan a ratificarla. Entonces, como era una monarquía absolutista en el que el rey era el Estado y se hacía lo que el rey quería, con la independencia querían quitarle facultades al rey. Entonces los españoles acomodados que estaban acá en la Nueva España, en México, pues no querían, decían, nos van a quitar muchos privilegios. Y que lanzan un plan llamado el Plan de la Profesa. Aquí le encargan al personaje que se le atribuye como el verdadero causante de la independencia, el que hizo posible la independencia, que es Agustín de Iturbide, era un español, que le dicen, alíate con Vicente Guerrero para lograr la independencia, porque allá desde España viene una constitución que nos va a quitar todos los privilegios. Entonces, esto pasa el 10 de febrero de 1821 en Acatempan, Guerrero, se dan el brazo de Acatempan, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Desde aquí, pues ya se proclama que está o existe la independencia. En cuanto a la forma de gobierno, yo creo que México le fue perjudicial adoptar una forma republicana. Yo creo que a México le hubiera convenido mejor adoptar una monarquía liberal, no una monarquía absolutista donde el rey tuviera todo el poder, sería contradictorio. Pero, ¿por qué creo esto?
porque a través de la historia mexicana y de todos los acontecimientos que ha habido, se reflejó que México al independizarse no se supo cómo gobernar, no sabía qué hacer. Había luchado tanto que al gobernarse no supo cómo gobernarse. Es como el hijo rebelde de la familia que quiere emanciparse y al salir, caray, tengo que tener una casa, tengo que pagar mi propia comida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo le hago? Y lo podemos ver. Primero, en 1821, de 1821 al 24, en 3 años, hay un imperio, o sea, es el imperio mexicano. En 1824 ya se adopta una república, pero esta república dura hasta 1836 con Santana. Santana ya le hace una república centralista. En 1843 se dan algo que se llama bases orgánicas, donde, porque perdimos a Texas, Yucatán ya se nos quería ir, entonces dijeron, no, es que tenemos que volver a la república no centralista, la república liberal. Pero aún así se hace un proyecto de bases orgánicas, pero no se acepta, sigue siendo centralista. No es hasta 1847 cuando se dan las actas de reforma y ahora sí se vuelve al sistema republicano federal que teníamos. Y, por ejemplo, en 1862 tenemos el segundo imperio mexicano con la llegada de Maximiliano de Habsburgo y la segunda intervención francesa. O sea, aquí es cuando Juárez, al emitir las leyes de reforma, etcétera, etcétera, pues huye y se le llama la República Errante al periodo de 1862 a 1867. Entonces México pasó por diferentes sistemas. Un imperio que tiene que ver con una república que tiene que ver con una república centralizada. Entonces yo digo que las demás potencias veían a México como, ok, eres independiente, pero ni sabes ni cómo gobernarte. Entonces yo por eso digo que hubiera sido mejor que México, al independizarse, hubiera adoptado una monarquía mexicana. ¿Por qué? Porque ya sabía cómo se daba la monarquía y hubiera tenido más poder y no le hubiera golpeado tanto Francia, no le hubiera golpeado tanto Estados Unidos y no hubiéramos tenido tantos traspiés que hicieron que nos endeudáramos por una parte y atrasarnos años luz, por ejemplo, atrasarnos mucho de Estados Unidos, atrasarnos mucho de los países europeos. ¿Por qué? Pues porque simplemente lo podemos ver en la actualidad. Yo creo que estuvo bien la independencia, pero la forma de gobierno que se adoptó no fue la más adecuada. ¿Por qué? Porque se vio que el mexicano tambaleaba y no sabía cómo gobernarse. Entonces de aquí pues se vienen varias intervenciones, se vienen varios conflictos y pues nos hacen estar fregados al punto de que lo podemos ver reflejado hasta el día de hoy. Bien, Vanessa, aquí lo que menciona Omar, sin duda es muy amplia la explicación, rápida, pero queda claro todo ese transcurso que se ha dado. Y él menciona varias partes, no sé si te gustaría abundar en alguna de ellas para después dar mi opinión. Sí. Menciona primero lo de cómo se da la independencia, esa polémica que hay, si realmente querían ser independientes o solamente querían tener los mismos privilegios, seguirlos conservando. Menciona lo de el cambio de gobierno que ha habido de distintas formas y algo interesante que él menciona también, que no teníamos la capacidad para gobernar. No sé si algo de todo eso quisieras abundar algo más. Sí, concuerdo con mi compañero Cavada. Aquí yo lo que estaba viendo es que la independencia, claro que fue una buena idea, pero que le faltó que fuera bien estructurada, que tuviera una ideología pues una sola, porque como les decía mi compañero, se iban de una forma de gobernar a otra, no sabían a quién poner, no sabían cómo llevar un rumbo. Pensaron las cosas de que sí, no queremos ya que nos gobiernen, no queremos que nos manden, y me parece perfecto porque de hecho fue muy bueno esto, porque pues los españoles están apoderando de nosotros, de nuestro país, vinieron a invadir, y pues en cierta forma sí teníamos que liberarnos. Nada más que aquí lo que faltó fue a lo mejor estructurar una buena idea, que a lo mejor Miguel Hidalgo la tenía bien hecha, pero pues vinieron y lo mataron y no, pues no se pudo seguir a lo mejor con esta idea, o a lo mejor él no dio no dio a expresar su idea tal como él la pensaba. Entonces murió, viene Morelos, también murió, a lo mejor ellos tenían una idea más exacta de cómo gobernar, pero pues a lo mejor no se les dio el tiempo, puede ser. A mi punto de vista creo que sí es una parte muy importante recordar la independencia, porque fue un levantamiento muy importante de México y que sí hizo que México cambiara sus cosas. Yo también concuerdo que sí era buena la independencia, pero pues a lo mejor nos hubiera sido más conveniente a nosotros seguir con la monarquía.
ya que como lo dice Omar, Estados Unidos no se hubiera acaparado tanto de nuestras entidades, no tuviéramos las deudas y pues a lo mejor seríamos un país un poquito más avanzado. Ahora pues hay que ver que estas modalidades realmente somos independientes, o sea, nuestra Constitución, ya como lo hemos visto en la escuela a lo largo de esto, yo he aprendido que pues la Constitución está hecha de otros tipos de leyes, pero de otros países, o sea, no tenemos a lo mejor, bueno, sí tenemos la capacidad, pero no el pensamiento de ponernos a ver qué podemos hacer nuevo para México, no simplemente agarrar una ley, a lo mejor quitarle unas 2 o 3 palabras y abocarla aquí en México. No se trata de eso, si tener nuevas ideologías para que nuestro país pueda prosperar, no simplemente ver las leyes y copiarlas o igual establecerlas, a lo mejor no tal y como están, pero pues sí seguir a otros países, que es lo que estamos haciendo mal. Antes de tu intervención, Saldívar, quisiera puntualizar muy bien lo que dice la compañera Vanessa, de copiar, o sea, ¿qué tan independientes somos? La República, ¿qué tan independiente es? La República la copiamos totalmente de Estados Unidos. Tenemos aquí un distrito federal ya llamado Ciudad de México, ahí está el distrito Columbia. Tratamos de estructurar los estados, igual que en Estados Unidos, pero incluso se rumora que en el 24, cuando se tratan de estructurar los estados, no se sabía ni cómo, decían, a ver, de este cerro hasta aquel que se ve allá, hay que hacer un estado. ¿Y cómo se llama? Pues que se llame Zacatecas, ¿qué te parece? Vámonos, se llama Zacatecas. Entonces, no hubo esa planeación. Quisimos copiar todo, pero hicimos una copia barata y muy falsa de lo que vendría siendo la República, que es en Estados Unidos, y que en Estados Unidos funciona a la perfección. ¿Por qué? Porque los estados tienen mayor poder que la federación, y aquí es al revés, la federación tiene mucho mayor poder que los estados. Claro, es importante esa señalización que haces, Omar, y si les parece, regresando del corte, retomamos este tema de cómo hemos copiado el federalismo estadounidense cuando pues, tenemos características diferentes y abundamos más sobre cómo se ha escrito la historia de la independencia en nuestro país. Vamos a un corte. En nuestra máxima casa de estudios, algo importante se está gestando. TVUGED evoluciona. Cambiamos para ofrecer más calidad y reforzar el contacto con nuestra gente. Porque se puede ser actual, manteniendo las raíces. Y aunque nos vemos distintos, vas a reconocernos. TVUGED ha renacido. Con visión universitaria. Bien amigos, estamos de regreso. Les recuerdo el tema de hoy. Estamos hablando de la independencia, estamos haciendo un análisis sobre lo positivo, los aspectos negativos y pues también de lo que se ha copiado. Y retomando esto de copiar, sí me gustaría abundar sobre lo que tú mencionabas, Omar y Vanessa. Lo copiamos el federalismo, una vez que somos independientes se lo copiamos a Estados Unidos. Pero es que ahí empezamos ya, desde el inicio estaba mal, porque ellos primero eran estados y luego pasan al pacto federal para las 13 colonias unirse. Ellos ya eran estados y lo que hacen es unirse en un gran estado que va a estar federado con esas 13 colonias. Exacto. La diferencia de México es que ya era un gran estado que ellos quisieron dividirlo, o sea, al revés de Estados Unidos. De Estados Unidos pasan de los estados a uno grande. Aquí de uno grande quieren fragmentarlo. Y ni siquiera fue como una ocurrencia, porque no tenía una razón de ser. Ya después se comprobó que sí, el aspecto positivo del federalismo era que, como es un territorio muy amplio el de México, pues las partes del norte estaban muy descuidadas, y ya eso es otro detalle. Ahí por eso se habla que también no se batalló mucho cuando quitaron la parte de Texas, Arizona, Nuevo México y California, porque pues eran unos estados prácticamente olvidados abandonados por México. Pero bueno, eso por un lado, por lo de que hemos copiado. Pero a mí me gustaría también hablar sobre cómo se ha escrito la historia. Dicen que la historia la escribe los que ganan. Y pues debe de haber varias versiones. Yo no creo que haya solamente una. Seguramente habrá la versión de los que ganan, pero puede ser contada diferente por otros.
A Miguel Hidalgo se le llama el padre de la patria. Miguel Hidalgo luchó, me parece que 4 meses. En septiembre se levanta en armas, en enero de 1811 murió. El padre de la patria luchó 4 meses. Ahora, padre de la patria, supongamos que sí, que él fue el mentor, que fue el de la idea, pero realmente quería independencia. Si recordamos su grito de levantamiento fue: muere el mal gobierno, viva Fernando VII. Entonces, ¿a quién se refería? El mal gobierno al que él se refería era al del hermano de Napoleón, que había tomado posesión de España. Y Fernando VII era el rey de España. El rey entonces, legítimo de España. ¿por qué dice viva Fernando VII? Es una contradicción. Eso es una polémica de que realmente él por lo que luchaba es porque los privilegios permanecieran y que se les diera más reconocimiento a la clase mestiza, como era el de su caso. Que sin embargo pueden argumentar, pero bueno, todo el país se levantó en armas. Claro, los indígenas fueron la carne de cañón, pero los que tomaban las decisiones eran las clases mestizas y lo que ellos querían es que se les reconociera a la par de los españoles de nacimiento. Exacto, estos eran los criollos. Los criollos eran hijos de españoles nacidos en la Nueva España. Estos no tenían los mismos derechos que los españoles de cuna, o sea, nacidos allá en España. No podrían ostentar puestos públicos, solo los puestos administrativos o las municipalidades. Entonces, ellos empiezan con el plan de la profesa, que se llama, ellos empiezan a quererse salir, independizar. Ellos sí querían, muchos historiadores dicen, los que en realidad querían independizarse eran los criollos, porque esto se da después, en 1820, después de que muere Miguel Hidalgo y José María Morelos, que en mi concepto, José María Morelos es el verdadero ostentador de la independencia, porque aparte de ser un sacerdote, un excelente militar. Empieza a bloquear los puertos, por ejemplo el de Acapulco, el de Veracruz, y es el que logra consolidar. Vicente Guerrero logra consumar la independencia, pero porque Agustín Iturbide quiere, porque al último en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, era guerra de guerrillas, o sea, un pequeño grupo, un pequeño levantamiento armado atacaba a las tropas españolas. Y así era más o menos como se mantenía. Era una insurrección, pero ya no era un levantamiento armado a gran escala, porque era muy poco. Sí. Pero a ver, aquí yo quisiera preguntar, como lo decía Óscar, pues a Miguel Hidalgo se le decía que el padre de la patria. Para mi punto de vista, iniciar algo, tener una idea para cambiar a todo un país es muy difícil, pero yo les pregunto, ¿ustedes creen que si Miguel Hidalgo no hubiera existido, él o igual hubiera existido, pero él no se hubiera levantado en armas, o no hubiera tenido esa idea, o no hubiera tenido esa iniciativa, creen que se hubiera hecho la independencia aún así? Yo creo que sí, a mí me parece que eso ya era cuestión de tiempo, porque para esas mismas épocas que se da la de México, se estaban dando las de toda lo que ahora es Latinoamérica. Ya se había iniciado la de Estados Unidos. Entonces, si no hubiera sido Miguel Hidalgo, y aparte que ya estamos concediendo que él sí quería independencia, que eso está a debate, pero concediendo que él sí quería independencia, y si no lo hubiera hecho él, pues ahí había alguien más, porque esa es otra. También la historia, la oficial, se nos cuenta que fueron 11 años de lucha, y pareciera, o yo me imagino que esos 11 años de lucha fueron ininterrumpidos, pero sin embargo hay versiones de otros historiadores que fueron años interrumpidos. Hubo momentos en los que se estabilizó por completo y ya no había levantamientos. Hasta 1820, que se le dan las condiciones favorables en España, porque esa era una constitución en la que se establece, la que mencionabas que obligaban a firmar al rey, ahí pone a todos a la par. Y ahí es cuando los criollos, los de aquí de la Nueva España, se levantan y dicen, ¿por qué vamos a ser todos iguales? Que eso era lo que quería decir la Nueva España. Entonces, hasta 1820 es cuando se vuelven a dar las condiciones. Ese yo creo que otro mito, el que se da que fueron 11 años de guerra permanente, cuando no fue así. Sí, como bien dices, Óscar, aprovechan la coyuntura de que España, pues ya ahora tenía una constitución, ya el rey no era el gran monarca, y también que Napoleón por ahí lo estaba amedrentando, quería volver a conquistar a España. Francia quería volver a conquistar a los territorios españoles, lo que causa que muchas de las tropas españolas que estaban en México, en la Nueva España, migren hacia España a defender su patria natal. Entonces la Nueva España se queda un tanto desprotegida y desprovista de tropas españolas, por lo que un movimiento de hombres de aproximadamente, que pongamos de unos 3,000 hombres, pues logran
penetrar en Guadalajara, después penetrar en la Lóndiga de Granaditas, irse un poco más hasta llegar hasta Acapulco, hasta llegar hasta Veracruz, hasta llegar hasta Guerrero, Campeche, etcétera, etcétera, e ir permeando los diferentes puntos hasta que se logra conceder, y yo digo que por mera casualidad y por mera coyuntura, pues la consumación de la independencia. Fueron varias condiciones que se dieron a favor. Ahora también, Vanessa, hablar yo creo que es algo importante sobre la identidad mexicana, exactamente, o sea, cuál es la cultura mexicana. Yo creo que ahí también tenemos otra vez un estigma, una idea muy fija, pero si nos ponemos a ver, pues la cultura mexicana es una mezcla de todo, o sea, tanto el vocabulario como las costumbres. La religión, la cultura, todo es una mezcla de lo que era el prehispánico con lo de la Nueva España. Exactamente. No sé si quizá... Sí, hay que ver que ahorita en la actualidad y teniendo que ver con la identidad de México tenemos un problema. Para el 15 y el 16 de septiembre, y a lo mejor a veces hasta muchas burlas por Facebook salen, donde en 15 y 16 de septiembre, o a lo mejor hasta en el mes de septiembre, somos mexicanos a morir. Pero ¿qué está pasando con todo el año? Adaptamos un vocabulario donde metemos palabras en inglés con nuestro español, simplemente el hecho de meter el ok con otro tipo de palabras. ¿Por qué estamos cambiando nuestro propio idioma? ¿Por qué no nos sentimos orgullosos de nuestro propio idioma? Ahora nuestras costumbres, vemos Estados Unidos saca esto, al mexicano lo quiere copiar y en forma barata, como bien lo decíamos, tanto en las leyes como en las cosas que utilizamos a diarios. Ahora, hay que saber que si nosotros en el 16 y el 15 de septiembre, no, que viva México, que las banderas, los autos... con la bandera de México y pintados todo el mundo, pero no hay que representarlo, y si queremos sentirnos orgullosos de nuestra independencia y de festejar la independencia, no nada más festejarlo en septiembre y exactamente esos días, sino todo el año, y no a manera de festejarlo, sino a manera de conmemorando y respetando que somos mexicanos, y no hacer las cosas de ser mexicano nada más en septiembre, sino todo el año, sentirnos orgullosos de nosotros mismos, acatar nuestras propias costumbres y nuestro vocabulario, porque luego nos creemos que, no, pues sí, pero queremos estar en Estados Unidos, queremos ser como otros países, y no, al contrario, si queremos sentirnos orgullosos de haber sido independientes y de que Miguel Hidalgo logró, pues hay que conmemorarlo de perdido, y hay que nosotros mismos llevar a México por un rumbo de su propia cultura, de tener nuestras propias decisiones, no nada más acatar una ley que dijo Estados Unidos, pues es muy buena, hay que reformarla y la aprobamos aquí. No, al contrario, que surjan nuevas ideas, pero que sean ideas mexicanas, que se puedan aplicar a la ley y que sean ellas los que nos sigan en el camino, no estar copiando y ver a ver qué hacen los otros países. Yo creo que por eso también es una gran alternativa por la cual México no avanza, porque no tenemos ideas propias, no tendemos siempre a ver qué pasa con el otro, y si le funciona pues ya lo hacemos nosotros. Sino, por eso yo preguntaba, ¿creen que si Miguel Hidalgo no hubiera tenido la iniciativa? Porque a mí me parece un punto muy importante que una persona lanzarse así contra todo un país y contra un gobierno extranjero, pues creo que era muy difícil. Por eso yo sí lo considero como el padre de la patria, porque pues tuvo la valentía de iniciar este movimiento, que a lo mejor si hubiera sido otro, pero bueno, indeterminadamente de que hubiera sido, él fue el que lo empezó. Así me dijera, no, pues sí, pudo haber sido otro, pero pues realmente él fue el que se levantó en armas y fue quien empezó todo esto. La identidad mexicana, hay que reflexionarla, no hay que festejarla. ¿Por qué? El mexicano, el 15 y el 16, que no es el 15, ya puntualizamos, pero el 15 es de borrachera y el 16 es el de la cruda, más que la independencia de México. Y se ve hasta en materia educativa, ya nos están metiendo el inglés a todos, no sabemos ni siquiera el español, por favor, y aquel que sepa muy bien el español, pues apréndase una lengua prehispánica, un náhuatl, una lengua azteca, etcétera, etcétera. Hay que tener más identidad del México que representamos, incluso en nuestro vocabulario, las mexicanadas, que son cosas mal hechas. Entonces hay que ir cambiando esa identidad mexicana, y en vez pues de nos vemos como los chistosos, que nos burlamos de todo, como los carajos del mundo, pues identificarnos un poco más y sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Bueno, amigos, pues estamos llegando al final del programa con estas conclusiones, tanto de Omar como de Vanessa, acerca de la identidad. En mi opinión, yo creo que sí se debe replantear qué es la cultura mexicana y darle una justa dimensión a lo que es esta fecha conmemorativa de la independencia.
yo creo que por un lado, replantearse y no asumirnos, porque malamente, es una falsa postura la que tomamos de asumirnos que mexicano es las raíces indígenas. Ni somos completamente indígenas porque fueron 300 años de la Nueva España, ni somos totalmente descendientes de los españoles. Es una mezcla de los dos y eso es lo mexicano. El español es un idioma diferente el de aquí al de España. Yo creo que esas son peculiaridades y también es importante conocer realmente cómo se dio la historia por la frase muy conocida que el pueblo que no conozca su historia está condenado a repetir. Lo mismo, entonces por eso es importante conocerla, que se den puntos de debate, que se dé una opinión como la de ahora en este programa y pues que cada uno se forme su propia postura. De esta manera estamos llegando al final. Muchas gracias por acompañarnos, amigos. Hasta la próxima.